Universidad Seminario Reformado Latinoamericano se complace en presentar al Dr. Richard Pratt y su exposición Hermenéutica Bíblica. Now we get to do something else that's fun. Vamos a hacer algo que es divertido. About the dynamics of the covenant. Vamos a hablar acerca de las dinámicas del pacto. You remember that all covenants have the mercy of God. Ustedes recuerdan que todos los pactos tienen la misericordia de Dios. God's grace begins the covenants. La gracia de Dios comienza los pactos. God's grace sustains the covenants. La gracia de Dios sostiene los pactos. What's the opposite dynamic? ¿Cuál es la dinámica opuesta? Abajo. Miren abajo. Ay, caramba. ¿Qué es abajo? ¿Qué está abajo? El universo. ¿Cómo? El universo. Nada. ¿Qué está acá abajo? Lealtad. Lealtad. Right. Aquí debe aparecer la palabra lealtad Qué humana. bueno. ¿Apareció ya? La palabra lealtad humana, ¿bien? Cada pacto. Y los en ambos lados. Cada pacto y en ambos lados. Bendiciones y maldiciones. ¿Sí? ¿Sí o no? Okay. Now we come to something that's going to be hard. Ahora llegamos a algo que va a ser difícil. Okay. This is what we have done so far is easy. Lo que hemos hecho hasta el momento es fácil, But let's try pero vamos a intentar. juntos. Vamos a intentar juntos. These dynamics apply to different kinds of people in different ways, Estas dinámicas se aplican a diferentes tipos de personas en diferentes formas, depending on their relationship to God through the covenants. dependiendo de sus relaciones con Dios a través de los pactos. Now, we said earlier that all people are in covenant with God. Antes dijimos que todas las personas están en pacto con Dios, Because of the covenant with Adam debido and al pacto con with Adán y al pacto con Noé. every human being is in covenant with God. Todo ser humano está en pacto con Dios. And, by the way, Y a propósito, every person is a child of God in that sense. en ese sentido, toda persona es un hijo de Dios. Lo siento mucho, pero es verdad, en la Biblia. Okay? Sí. Pero, so we have the universal covenants. Así que tenemos los pactos universales. That's what the yellow box represents. Eso es lo que representa el cuadro amarillo. The people of the universal covenants. El pueblo del pacto universal. Okay? ¿Entiendes? Okay. Bueno. There we're going to then talk about the blue box. Pero ahora entonces vamos a hablar del cuadro, del rectángulo azul, Which are the people of the national covenants. el cual corresponde al pueblo de los pactos nacionales. ¿Cuáles? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Abraham, Moisés, David y especial Cristo. Luego también. Okay? Okay, bueno. And then we will distinguish a red box inside of that. Luego encontramos allí un rectángulo rojo dentro del azul. But we'll come to that in just a moment. En un momento vamos a ir allí. Let's go to the universal covenant people first. Vamos primero al pacto universal, al pueblo del pacto There are universal. two types of people in the universal covenants. Hay dos tipos de personas en el pacto universal. Unbelievers, Allí encontramos no creyentes no creyentes, incrédulos, o incrédulos. okay, incrédulos, okay, ¿entiende eso?
Okay. We're going to distinguish now between the ways the blessings and curses come to those people. Vamos a distinguir ahora las formas en las cuales las bendiciones y las maldiciones vienen a estas personas. In this world En este mundo and in the next. y en el venidero. Okay? That's what those little arrows are. Eso es lo que representa las flechitas. On the left side, En el lado izquierdo this world. tenemos este mundo. On the right side of the arrows, Al lado derecho de las flechitas tenemos eternity, la eternidad, the world to come. el mundo por venir. Okay. Untrue believers or non-believers in this world Y los incrédulos en este mundo will receive recibirán de Dios at His pleasure a su placer bendiciones y maldiciones temporales. Momentánea. Momentáneas. Okay? ¿Entiendes? So, for example, por ejemplo, the unbeliever walking down the street, el incrédulo caminando por la calle, he may be very healthy, él podría estar muy saludable and this is a temporary blessing. y esta es una bendición temporal, Or he may become sick, o él puede llegar a estar and enfermo this is a temporary curse. y esta es una maldición temporal. ¿Está bien? Rich, poor, Rico, pobre, happy, sad, feliz, alegre, lo que quieras. feliz, triste. Lo que quieras, okay? Pero, in eternity, Pero en la eternidad, if these people do not become believers, si estas personas no llegan a ser they creyentes, will only receive eternal curses. lo único que van a recibir son maldiciones eternas. Maldiciones eternas. No eternas maldiciones. Okay? Lo siento. Okay? ¿Está bien? Sí. Okay. In this case, En este caso, the blessings that they receive las bendiciones que ellos reciben store up more eternal curses. amontonan más maldiciones eternas. ¿Sí o no? The temporary curses they receive Estas maldiciones temporales que reciben are previews or preludes son preludios to the eternal curses they will receive. para las maldiciones eternas que recibirán. Anticipations. Son anticipaciones. Any problem with that idea? ¿Tienen algún problema con esa idea? Good. That's great because that's the simple one. Eso está bien porque es la simple. Esa es la más simple. Mano? Tengo una pregunta. ¿Qué tan saludable es utilizar esto para convencer a las personas de su pecado? No sé. You can illustrate what you're saying to them in this way. Después ilustrar lo que le estás diciendo a ellos en esa forma. You have a wonderful husband. Tienes una maravillosa You have esposa. wonderful children. Tienes niños And that's a maravillosos. great blessing from God, even though you don't believe in Him. Y es una gran bendición de Dios, aunque tú no creas en Él. But be aware Pero tienes que ser consciente that the more blessings like these you have, que entre más bendiciones como estas the tú tengas, worse it will be for you when Jesus returns, peor será para ti cuando Jesús regrese. if you don't believe in Him. Si tú no crees en Él. And when that unbeliever gets cancer, Y cuando ese incrédulo, cuando a ese incrédulo le dé cáncer, you can say very gently, tú le puedes decir de manera I'm amable, sorry, lo siento. but this is just the beginning of something that's going to be much worse. Lo siento, pero esto solamente es el principio de algo que va a ser mucho peor. So come to Jesus. Así que por favor ven a Jesús. Okay? Okay. Bueno. Now, in the universal covenants, En los pactos universales, before the time of Abraham, antes del tiempo de Abraham, there were also true believers. también hubo verdaderos creyentes.
Por ejemplo, Abel. Tenemos a Abel, Seth, tenemos a Seth, the good Lamech. tenemos al buen Lamec, no al malo. Okay? ¿Entiendes? Okay, in this world, En este mundo, what do they experience? ¿qué es lo que ellos experimentan? Bendiciones por la gracia de Dios. Okay? Respondes de la lealtad. Okay? Yeah, responses to Respuestas a su lealtad, respuestas. Okay? Y por otras razones. Okay? Pero no sabemos todos. Okay? Algunas veces no sé. Okay? ¿Quién sabe? Solo Dios. Okay? ¿Entiendes? Okay. Lo mismo para los incrédulos también. Okay? But true believers in the universal covenants, pero los verdaderos creyentes en el pacto universal, they also receive bad things from God. ellos también reciben cosas malas de parte de Dios. They get sick too. Ellos también se enferman, They die. ellos también mueren, They go through divorce. ellos también se divorcian, Their children are rebellious. sus hijos también son rebeldes, They go to prison. algunos de ellos van a la prisión. Okay? Some of these curses come because of their personal sins. Algunas de esas maldiciones vienen debido a su pecado personal. Some of them come from the curse of sin on the world. Algunas de ellas vienen debido a la maldición del pecado sobre el mundo. Sometimes they come because the person is in the wrong place at the wrong time. Algunas veces vienen esas maldiciones porque la persona está en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. If they are in a house Si ellos están en una casa and it burns down, y la casa se incendia, they will die too. ellos también morirán allí. Okay? Maybe because of something they did, Puede ser porque hay algo que hicieron, personalmente lo digo, maybe not. o a lo mejor no. ¿Quién sabe? Okay? Dios solamente. Okay? Okay. But Pero in eternity, en la eternidad, these true believers estos verdaderos creyentes only receive God's blessings. solamente recibirán las bendiciones de Dios. Por esta razón, the blessings they receive now Las bendiciones que ellos reciben ahora are preludes to the blessings they will receive. son preludios de las bendiciones que ellos recibirán. Aleluya. Okay. Exactamente. And the curses they receive, Y las maldiciones que ellos reciben, if they respond properly, si ellos responden apropiadamente, can increase the blessings they will receive. pueden aumentar las bendiciones que ellos recibirán. Do you remember Hebrews chapter 8? Recuerdan Hebreos capítulo 8, Do not despise the discipline of your father, que no menosprecies la disciplina del Padre, because discipline, porque la disciplina, which is bad things happening to you, la cual corresponde a cosas malas que te ocurren, is given to you se te da to produce the fruit of righteousness in your life. para producir los frutos de justicia en tu vida. And righteousness in your life Y la justicia en tu vida will result in greater blessings in the world to come. resultarán en mayores bendiciones en el mundo venidero. Entiende eso. You see, the world to come is not going to be a democracy. Ustedes pueden ver que el mundo venidero no va a ser una democracia, Es un imperio. es un imperio. Who will sit at your right hand and left hand, Jesus? Jesús, ¿quién se va a sentar a tu lado izquierdo y a tu mano izquierda y a tu mano derecha? He did not say, don't worry about that, it's going to be a democracy. Él no dijo, no te preocupes por eso, vamos a tener una democracia. What did he say? ¿Qué fue lo que él dijo? The Father decides these things. Eso fue decidido por el Padre. There will be some of you who will have big parties all the time. There will be some of you in the new world En el nuevo mundo habrá algunos de ustedes que tendrán grandes fiestas. who will have big parties all the time. Tendrán todo el tiempo grandes fiestas. There will be some of us Algunos de who will nosotros have the broom tendremos una escoba to clean up after you.
para limpiar lo que los que tienen fiesta ensucian. Okay? So as you are going out, Así que mientras ustedes salen, díganme hola a mí, because I will be one with the broom. porque yo seré uno de los que va a tener una escoba. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Okay. ¿Por qué? Porque el más pequeño, eso es lo que dice Jesús, hacer Juan el Bautista, el más pequeño va a ser más grande que... Sí, exactamente. Exactamente. I received too many rewards in this world. Yo recibí demasiadas recompensas en este mundo. Everything I do for the kingdom, Todo lo que yo hago por el reino. people thank me for it all the time. Las personas me dieron gracias por ello todo el tiempo. I get over 150 emails a day, Todos los días recibo más o menos unos 150 correos electrónicos. and lots of them, Y muchos de ellos. oh Richard, you are so wonderful. Oh, Richard, tú eres tan maravilloso. Thank you so much. Gracias, muchas gracias. And every time that happens, Y cada vez que eso ocurre, cha-ching, money comes out of the cash drawer. suena la moneda, sale dinero de la registradora. Jesus dice eso. See? See? You have your reward now. Ustedes tienen su recompensa ahora. See? It's those who suffer in silence. Son aquellos que sufren en silencio. Their reward will be great. Para aquellos que sufren en silencio, The last- su recompensa The será last mayor. shall be first. Los últimos serán primeros. So every time you bring me a special plate for a meal, Cada vez que ustedes me traen un plato especial para Sure. comer, you are robbing me of an eternal reward. ustedes me están robando a mí mi recompensa eterna. Pero estamos ganando favor con el Señor porque See? estamos sirviendo. So what do you care more about, you or me? Pero ¿de qué te preocupas más, de ti o de mí? Exactamente. But I take that very seriously. Pero yo tomo eso muy en serio. And so you can tell that. Así que ustedes pueden decir eso. What did I do on day 2? ¿Qué hago entonces en día I 2? told el director, Yo le digo al give director, me the same food you give to them. dame la misma comida que le das a los estudiantes. ¿Por qué? ¿Por qué le digo eso a The Héctor? first day he gave me a piece of beef, like a big steak like this. El primer día me dio un pedazo de carne de ese tamaño. Okay? The next day he gave me what you eat Y el siguiente día, él me dio lo que ustedes comen. at my request. Porque yo se lo pedí. Why? ¿Por qué? Why did I make that request? Porque yo le pedí que hiciera eso conmigo. Sí, exactamente. ¿Quieres comer una cosa más grande o tu trabajo pequeño? 2 reasons. Hay dos razones. I'm on a diet. Yo estoy en dieta. Okay, number 2. I want rewards in heaven. Yo quiero que me den mis recompensas en el I want a cielo. big steak in heaven. Yo quiero que me den la carne grande, pero en el cielo. Okay? Is that not? Okay. See? Esas bendiciones, cuando digo esas maldiciones, cuando dice visitaré la maldición de la tercera y la cuarta generación, esa maldición se refiere al ámbito temporal, o cómo se puede interpretar eso. Well, for the unbeliever, Para el no creyente, yes. But these are previews of the curses in the world to come. pero estos son preludios del mundo que va a venir y las maldiciones que va a recibir en el mundo venidero. For the true believer, Para el verdadero creyente, yes. también recibirá But maldiciones. these, if we live properly under those curses, Pero si nosotros vivimos apropiadamente bajo estas they become maldiciones, discipline ellas se vuelven disciplina, that increases our reward in the world to come. que incrementan nuestra recompensa en el mundo venidero. For example, Mira un ejemplo. okay, my family is not rich. Mi familia no es Okay, rica. I told you about my father. Yo les conté acerca de mi padre, But compared to most people in the world, I am rich. pero comparado con la mayoría de la gente en el mundo, yo soy rico.
So I have to suffer under the evil ways in which my country received much of its wealth. Yo tengo que sufrir bajo las formas malas en las cuales nuestro país consigue su riqueza. And I have to respond properly to that. Y yo tengo que responder apropiadamente a eso. And if I don't, Pero si yo no lo hago, then I will receive no reward in the world to come. entonces en el mundo venidero yo no voy a recibir ninguna recompensa. So when I go to China Así que cuando yo or voy a China here, o vengo acá, many times they want to pay me money for doing this. en algunas ocasiones, en muchas ocasiones quieren pagarme por hacer Los eso. pobres, La gente pobre. okay? And they want to give me money. Y ellos quieren darme And dinero. I say, I don't want your money. Y yo les digo, yo no quiero su dinero. That's my response Esa es mi respuesta to the generational curse para la maldición generacional, that I want to not have on me. la cual yo no quiero tener sobre mí. ¿Entienden? Okay. Okay. That's the easy part. Esa es la parte fácil. But now we come to later on in the developments of the kingdom of God. Ahora vamos a ir más adelante en el desarrollo del reino de Dios. The blue box. Vamos a ir entonces And, a el rectángulo azul. and these are the special covenant people of God. Y estas son entonces el pueblo especial del pacto de Dios. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, ¿quién es? ¿quién es? Israel. En Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, sí, exactamente, o la iglesia. El nuevo Israel o la iglesia. Okay. I don't know the London Confession on this. The church, does it make a distinction between the visible and invisible church? See if you can find it. Okay, this may be different in the London Confession, Esto podría parecer de manera diferente en la Confesión de Londres. but in the Westminster Confession, Pero en la Confesión de Londres de there is a Westminster, distinction that is made, allí se hace una distinción. and it follows the distinction that Paul made about Israel Y sigue la distinción que Pablo hizo con respecto a Israel. in Romans chapter 4 En Romanos capítulo 4 and Galatians chapter 2. y Gálatas capítulo 2. Pienso, Creo. creo, okay? Remember, if you don't know where something is in the New Testament, Recuerden, cuando ustedes no saben dónde está algo en el Nuevo Testamento, all es tan pequeño is easy to find, que es fácil de encontrar. okay? So I don't know, no me importa exactly where it is, okay? Así que no me importa exactamente I dónde think it's está. Romans 4 and Galatians 2. Creo que es Romanos 4 y Gálatas 2. And this is the distinction that Paul makes about Israel. Miren la distinción que Pablo hace con respecto a Israel. He says, not all who are Israel are Israel. Él dice, no todos los que son israelitas son israelitas. Not all who are of Abraham are of Abraham. No todos los que son de Abraham son de Abraham. He says that there are those who are of Abraham, and he uses this word. Él dice que están aquellos que son de Abraham y usa esta palabra. Are you impressed? Are you impressed? ¿Estás impresionado? Yeah. This means visible, Esto significa visible. visible. Okay? He says some people are visibly of Israel. Él dice, algunas personas son visiblemente de Israel. And he also then distinguishes these people. Y luego hace la distinción con estas personas. Those that are secretly, Aquellos que son secretamente, usually that's translated invisibly. o algunas veces se traduce invisiblemente. You probably have this word in Spanish, cryptos, something is cryptic. Cuando dice que algo es críptico, ¿han escuchado la palabra críptico? Yeah, cryptico. Que es escondido. Es la misma palabra, okay? Es la misma palabra para críptico. Vaineros, you probably have that word too. It means, well, never mind. Y Doesn't a lo matter. mejor se han escuchado de la palabra paneros. Invisible. Pero criptos es The invisible. traditional translations are visible, invisible. Así que las traducciones tradicionales son visible y Israel, dos partes, visible y invisible. ¿Entiendes?
¿Entiende la concepto? Las palabras. Okay. This is Paul's distinction. Esta es la distinción que hace Pablo. So it's from the Bible. Así que proviene de la Biblia. Who are these people? ¿Quiénes son estas personas? They are Israel of the flesh, Estos son el Israel de la carne, the circumcised. los circuncidados. These people are also of the flesh Estos también son de la carne and circumcised, y son circuncidados. but there's something special about these people. Pero hay algo especial acerca de estas They personas. also believe like Abraham. Ellos también creen como Abraham. These people are not believers, Estas personas de acá no son creyentes and these people are. y estas personas sí. So, phaneros, or visible, Así que faneros o is the visible big circle, es el gran círculo and the invisible is a little circle inside of that. y lo invisible es el pequeño círculo dentro del grande. ¿Entiende estos conceptos? ¿Sí o no? ¿Hay preguntas sobre eso? ¿Tienen preguntas con respecto a esto? Por favor. How much you repeat that? How much? ¿Cuánto? ¿De dónde? Una comparación. Paul speaks this way. Pablo habla así. There is Israel. Tenemos a Israel. There is Israel that is visible. You can see it with your eyes. Tenemos a Israel que es visible. Se puede ver con sus ojos, con tus ojos. These are people who are the physical children of Abraham, Estas son personas que son los hijos físicos de Abraham. or they are Gentiles adopted into Abraham's family, O son gentiles que son adoptados a la familia de Abraham. who have been circumcised, Que han sido circuncidados and they're counted among the people of God. y son contados entre el pueblo de Dios. See or no? Okay, this would be Jonathan. Ahí Jonathan. tenemos a Jonatán, Okay, it would be Esau, tenemos a Esau, Esaú. Esau. Okay? Okay. But within that large group, Pero dentro de este grupo grande, the visible nation of Israel, la nación visible de Israel, the circumcised people, el pueblo circuncidado, both Jews and Gentiles who have been adopted in, ambos, judíos y gentiles que han sido adoptados en como Rahab, Israel, como Rahab. okay? Rahab la ramera. Sí, muchas personas en el Antiguo Testamento, okay? There is a smaller group, Hay un grupo más pequeño. and these are children of Abraham also, Y estos también son hijos de Abraham, but in a special way. pero en una manera especial. They have faith like Abraham, Ellos tienen fe como la de Abraham. and you cannot see this. Y usted no puede ver eso. That's why it's called invisible. Por eso es que se llama invisible. When you look at the group, Cuando miras al grupo, they all look the same. ellos todos parecen iguales. They all go to synagogue, Ellos todos van a la sinagoga. most of them. La mayoría de ellos. Most of them try to obey the law, La mayoría de ellos intentan obedecer la ley. most of them. La mayoría de ellos They're nice people. son personas agradables. But within that group, Pero dentro de ese grupo there are true believers, hay verdaderos creyentes. invisible. Son invisibles. Invisible. Son invisibles. Entiende esta distinción, ¿Entiende la distinción? esta diferencia. Okay, bueno. Now, because Paul used that language, Debido a que Pablo usa ese idioma, okay, because Paul used that language puesto que Pablo usa este lenguaje for Jews para los judíos and y Gentiles para los gentiles, together juntos, who are circumcised quienes son and circuncidados who believe, y quienes creen. the Westminster tradition La tradición de Westminster makes the same distinction también hace la misma distinción para la iglesia. para la iglesia, Because la iglesia is puesto que la iglesia es Jews and Gentiles together judíos y gentiles juntos, in covenant with God, en pacto con Dios, in the new covenant. en el nuevo pacto. Now, so Westminster says La confesión de Westminster dice, there is this thing called the visible church. hay esto que se llama
La iglesia visible. La iglesia visible. Y la iglesia invisible. La diferencia es lo mismo que por Israel. Para Israel. ¿Entiende eso? El concepto. You may not agree, but do you understand the concept? Puede que no estén de acuerdo, pero ustedes entienden el concepto. Okay. The way Westminster defines the visible church is this. La forma en que Westminster define la iglesia visible es así. Did you find it in London? Yeah, London just specifies the invisible church is the true elect. Okay, good. Leaves out the... Leaves out the visible, yeah. This is a distinction. Westminster says that all who profess true religion and their seed and their children. Okay. Que todos aquellos que profesan la verdadera religión y sus niños. This is the visible church. Esta es la iglesia visible. The elect, los elegidos, are the invisible church. Son la iglesia invisible. True believers. Los verdaderos creyentes. Okay? So, you know from your own experience de su propia experiencia ustedes saben that your church, en su iglesia, your visible church, su iglesia visible, the members of your visible church los miembros de su iglesia visible, are not all true believers. Todos no son verdaderos creyentes. Unless you're in a very unusual circumstance. A menos que ustedes estén en una circunstancia muy inusual. They have been baptized. Ellos han sido bautizados. But you find out later on they really weren't true believers. Pero más adelante usted se da cuenta que ellos realmente no son verdaderos creyentes. 1 John chapter 2 verse 19. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19. They went out from us ellos salieron de nosotros because they were not of us. Porque no eran de nosotros. If they had been of us, si hubieran sido de nosotros, they would not have gone out from us. Ellos no hubieran salido de but they went out from us ellos salieron de nosotros to demonstrate para demostrar that they were not of us. Que ellos no eran de nosotros. They were of us. Ellos eran de nosotros. But they went out from us ellos salieron de nosotros to show that they were not of us. Para mostrar que ellos no eran de nosotros. Entienden? Baptists will call these people professing Christians. Y los bautistas llaman a este pueblo, a estas personas, cristianos profesantes. No verdaderos. No verdaderos creyentes. Okay? And that is when you say professing Christian, cuando ustedes dicen cristianos profesantes, that is what Westminster means by the visible church. Eso es lo que quiere decir Westminster cuando dice iglesia visible. ¿Está bien? Okay. But you gave that distinction, right? Just to show us the body of Israel, right? That's right. Okay, so we're not talking about the church yet. Not yet. Okay, this is Israel for sure. De seguro, este es Israel. Because Paul says so. Porque es que Pablo lo dice. Now the question is, ahora la pregunta es esta. Can you apply that same terminology to the church? ¿Puedes aplicar esa misma terminología a la iglesia? Okay, that's the question. Esa es la pregunta. And this is usually a disagreement between Baptists and Presbyterians. Y usualmente es el desacuerdo que hay entre los bautistas y los presbiterianos. Presbyterianos dicen sí, Baptistas dicen no. Los presbiterianos dicen que sí, los bautistas no. Okay, now let me explain why. Les voy a explicar el porqué. And then let me give you the response to this. Y le voy a dar la respuesta a esto. Are you following me so far? ¿Me están siguiendo? Okay. This is the Baptist argument. Este es el argumento bautista. Jeremiah 31. Jeremías 31. Let's read the first 5 verses of Jeremiah 31. Vamos a leer los primeros 5 versículos de Jeremías 31. Alguien que lo lea, por favor. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová,
El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Okay, bueno. He begins by saying the days are coming. Él comienza diciendo que los días van a venir. Okay, and if you look at the rest of the chapter, Y si ustedes miran al resto del capítulo, he says this 2 other times. él dice esto nuevamente otras veces, The days are coming. que los días vienen, The days are coming. los días vienen. What are those days? ¿Cuáles son esos días? The days después el exilio. Son los días después del exilio. Okay? ¿Entiendes so far? ¿Tienen hasta ahora? And he says after the exile, Y él dice, después del exilio, there's going to be a new covenant. va a haber un nuevo pacto. And when that happens, Y cuando eso ocurra, they will all know me, todos ellos me from conocerán, the least to the greatest. del más pequeño hasta el más grande. I will forgive their sins. Yo voy a olvidar sus I will pecados, never remember them again. no los voy a volver a recordar. They will all have the law written in their hearts Todos ellos tendrán la ley escrita en sus corazones. as perfección. Eso es perfección. Entiende eso? Okay. For this reason, Por esta razón, Baptists los bautistas do not want to say no quieren decir that the new covenant people que el pueblo del nuevo pacto include unbelievers. incluye no creyentes. Entiende eso? The new covenant? No unbelievers in the new covenant. No hay no creyentes en el nuevo pacto. Makes sense, doesn't it? Tiene sentido, ¿verdad? Everybody happy with that? Everyone happy? ¿Todos Contentos? están felices con esto? Contentos? Okay, good. Well, you're very wrong, but good. I'm glad you're happy. Están muy equivocados, pero bien. I'm so happy. Okay. Estoy tan feliz. Like a room without a roof. Como un cuarto sin techo. Does Colombia have that on Yes, YouTube? yes, yes. I want to see the Colombian. Can you find it for me? Él quiere ver eso para It's the same song. Colombia. Yeah, I know, but I mean, I want to see them doing it. Quiere verlo en YouTube como lo hacen. I want to see how Colombians dance to that song. Quiere ver cómo es que los colombianos bailan esa canción. Okay. You find it for me, please? Okay. Si lo pueden buscar. Okay, so I hope you're happy with that view. Así que yo espero que ustedes estén felices con ese punto de vista. The new covenant people only include true believers. El pueblo del nuevo pacto solamente incluye creyentes. Now it is my job Ahora, mi trabajo es to make you unhappy, hacerlos infelices, discontent. ponerlos en descontento. Okay? And you can do this very easily. Y ustedes no pueden hacer esto muy fácilmente. I was one chapter in a book about baptism. I wrote one chapter in a book about baptism. Yo escribí un capítulo en un libro acerca del bautismo. And this issue came up in that book. Y surge este asunto en este libro. And the Baptists got really mad at me. Y los bautistas se enojaron mucho conmigo. So if I convince you of something today, Si yo los convenzo de algo a ustedes hoy, you need to be very careful, ustedes tienen que ser muy cuidadosos. because Baptists will become very angry about this. Porque los bautistas se van a poner muy enojados con respecto a esto. Tengo mucho temor de los baptistas. Okay? You know the answer already. Ustedes ya saben la respuesta. Antiguo Testamento, los profetas. Okay? Como Jeremías. They predicted many things would happen, Ellos predijeron que muchas cosas ocurrirían,
Después exilio. después del exilio. See? Many things. Muchas cosas. Suddenly De repente and together. y juntas. Like a worldwide war. Como una guerra mundial. The Holy Spirit poured out on all flesh. El Espíritu Santo derramado sobre toda carne. A new creation. Una nueva creación. All kinds of things. Todo tipo de cosas. Boom! Después el exilio. Boom, después del exilio. See? We have seen this in this class. Hemos visto eso en esta clase, ¿verdad? See? See or no? Yes. Okay. Now, Ahora, you tell me ustedes díganme, how the New Testament explains ¿cómo es que el Nuevo Testamento explica the slow motion. el paso en cámara lenta? Inicio, continuación y consumación. Exactamente. en muchas clases. Inauguración, continuación y consumación. ¿Te recuerdas? Okay. This is applied to war. Esto se aplica a la guerra, This is applied to blessings. se aplica a las It's bendiciones, applied to the coming of the Holy Spirit. se aplica a la venida del Espíritu It's Santo, applied to every prophecy about after the exile. se aplica a toda profecía justo después del exilio, Incluyendo el Rey de Dios. incluyendo el reino El de reino de Dios. Dios. Okay? ¿Sí o no? Okay. If you understand that, that's great. Si entienden eso, eso es grandioso, Because these prophecies are fulfilled this way. porque esas profecías se cumplen de esta forma. Y se. Ahí tenemos las letras I, C, C. Okay? Y se. Todos. Incluyendo las profecías sobre el nuevo pacto. When Jesus came, Cuando Jesús vino, he inaugurated the new covenant. Él inauguró el nuevo pacto. This is the blood of the new covenant which is in my blood. Esta es la sangre del Nuevo Testamento, la cual está en mi sangre. See? See? La sangre del Nuevo Pacto, la cual es mi sangre. And many of the blessings of the new covenant were given to us at that time. Y muchas de las bendiciones del Nuevo Pacto fueron dadas a nosotros en ese momento, Pero no todo. pero no todas. See? Okay. Those blessings continue now, Esas bendiciones continúan ahora, where we live now. ahora donde vivimos. That's why you keep on taking the Lord's Supper. Por eso es que ustedes continúan tomando la cena del Señor. See? That's why individuals become new creation when they come to Christ. Por eso es que los individuos llegan a ser nueva creación cuando vienen a Cristo. If anyone is in Christ, Si alguien está en Cristo, behold, miren, nueva creación. es una nueva creación. See? See? Sí. Pero this is not the full new creation. Pero esta no es la creación, la nueva creación completa. Es poco a poco a poco. Es poco a poco. See or no? Es lo mismo para el nuevo pacto. Has forgiveness been given to everyone that lives on the earth? ¿Se le ha dado perdón a todas las personas que viven sobre la tierra? No, poco a poco, poco a poco. See? See or no? Has the law been written perfectly on your heart? ¿Se ha escrito perfectamente la ley en los corazones de todos ustedes? Jeremías 31? Jeremías 31. No, poco a poco. Poco. See or no? When will the prophecy of Jeremiah 31 be completely fulfilled? ¿Dónde se cumplirá completamente la profecía de Jeremías 31? The final C. En la C final. Se final. No C en la media. No la C que está en el medio. See?
Okay. This is what's wrong with the normal Baptist argument. Esto es lo que está mal con el argumento normal de los bautistas. When they want to say there is no distinction between these people in the church Cuando ellos quieren decir que no hay distinción entre estas personas en la and iglesia these people in the church. y estas personas en la iglesia. To begin with, Para comenzar con, it is against your intuitions. es en contra de sus intuiciones. Because you know that everyone who is baptized is not necessarily a true believer. Porque ustedes saben que no necesariamente una persona que es bautizada es un verdadero creyente. Just like not everyone circumcised was a true believer. Así como en el Antiguo Testamento no todos los que eran circuncidados eran un verdadero So creyente. don't lose your common sense. Así que no pierdan su sentido común. Okay? Are they part of the church? ¿Son parte de la iglesia? Visible, sí. ¿De la visible? Externalmente, sí. ¿Externamente? ¿Sí? Pero no interiormente. Interiormente. ¿Sí? En sus cuerpos, pero no en sus corazones. ¿Entiende eso? Okay. So this is what's wrong Esto es lo que es equivocado with the normal Baptist view. con la perspectiva normal de los bautistas. The new covenant now El nuevo pacto ahora, at the set media, en la sede de la mitad, okay, is not exclusive. no es exclusiva. Es inclusiva. Es inclusiva. Todas personas, quien makes profession of faith, every person that makes profession of faith, ¿Quién hace la profesión de fe? every person that's baptized, Todas las personas son bautizadas. these are a part of the church. Estas son una parte de la iglesia. Ahora, Ahora, in the next world, en el mundo venidero, no. Okay? Okay. Is there a New Testament passage that says this? ¿hay un pasaje del Nuevo Testamento que dice esto? Sí, seguro. Look at Hebrews chapter 10. Miren, Hebreos capítulo 10, versículos 26 36 y después. Okay? y los We posteriores. must look at this. Debemos mirar a estos versículos. Let's read 26 through 30. Leamos el 26 hasta el 30. This is one of those passages that Calvinists hate. Estos son uno de los pasajes que los calvinistas odian. Because it sounds like you can lose your salvation. Porque suena como si pudieras perder la salvación. That's why you never preach from Hebrews. Es como si nunca hubieras predicado del libro de los Hebreos. Because there are several passages that sound like you can lose your salvation. Porque hay ciertos pasajes que suenan como si pudiéramos perder la salvación. Y este es uno So de let's ellos. read verses 26 through 30. Leamos los versículos 26 hasta el 30. Alguien que lo lea, por favor, 26 hasta el 30. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Quién? Su pueblo. See? Judgment on the house of God. Judgment on the people of God. Juicio en la casa de Dios, juicio en el pueblo de Dios. What kind of judgment? ¿Qué tipo de juicio? He says it. Ahí lo dice, The fire. el fuego. Reserved for the enemies of God. Fuego reservado para los enemigos de Dios. See? See? Okay. And who are these people?
¿Y quiénes son estas personas? We call them apostates. Los llamamos apóstatas. People who turn away from the faith. Personas que abandonan la fe. And he says this. Y dice esto. If in the days of Moses, Si in the days of Moses, en los días de Moisés, these people were judged, estas personas hubieran sido juzgadas, fueran a ser juzgadas, how much more now? ¿cuánto más ahora? No menos, más. Cuanto más ahora en Cristo. So he's drawing the parallel between people in Israel, Así que está dibujando un paralelo entre el pueblo de Israel, visible y invisible. el visible y el invisible. And he's saying that is even more true now. Y él dice que es mucho más verdadero ahora, That apostates will be judged. que los apóstoles serán juzgados. Because judgment begins with the people of God. Porque el juicio comienza con la casa de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Quién es el pueblo de Dios? Ambos. ¿Sí? ¿Sí o no? Okay, bueno. Now, watch this. Miren esto. What makes these people, ¿Qué es lo que hace que estas personas, these outside people, en la parte externa, visible, en la visible, who are going to be judged, quienes van a ser juzgados, what makes them special? qué es lo que los hace especiales? According to verse 28. According to verse 28. Conforme al versículo 28. What makes them special? ¿Qué es lo que los hace especiales? Santificado. Ellos son santificados. ¿Sí? Lee. 29. Okay, 29, thank you. Santificados. ¿Sí? ¿Por qué? La sangre de el pacto. So he says that these people who leave the faith Así que dice que estas personas que viven la fe were sanctified fueron santificados by the blood of the covenant. por la sangre del pacto. Pacto. Ellos son el pueblo del pacto. ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Qué pacto? El nuevo pacto. En Cristo. ¿Cuántos más? Pero este pacto está ofrecido para todo el mundo. ¿Cierto? No, not the covenant of the blood of Christ. No el pacto de la sangre de Cristo. They're sanctified by the blood. Ellos son santificados por la sangre. They're the people of God. Son el pueblo de Dios. They're the house of God. Son la casa de Dios. But they are apostates. Pero son apóstatas. They were once sanctified by the blood. Una vez fueron santificados por la sangre. Pero no ahora. Pero ahora no. No después apostasía. No después de la apostasía. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Okay. What's difficult about this? ¿Qué es la parte difícil de esto? What's difficult? No, not a big question. You have two big questions. Espera que tienes preguntas muy grandes y Okay, I'll see if I can explain it a little better. voy a devolverme un poco y voy a tratar de explicarlo mejor. You know this. You understand this. ¿Ustedes entienden esto? See? Okay. Here, en oración, Aquí en la hay inauguración dos grupos hay dos grupos who follow Jesus. que siguen a Jesús. Two people, two kinds of people. Tenemos dos tipos de personas. Those who are not true believers, Aquellos que no son verdaderos creyentes, como Judas, como Judas,
others, okay? And then there are those who are true believers. Y luego tenemos a aquellos que son verdaderos creyentes. The wheat and the tares. The wheat and the weeds. You know the parable of the weeds? La cizaña y el trigo. Juntos. Están juntos. Okay? Juntos, but there's two groups of them. Hay dos grupos de ellos. Es lo mismo aquí. Aquí también pasa lo mismo. Hoy. Una iglesia, una comunidad del pacto, un pueblo de Dios, pero dos grupos. Those who are not true believers, Aquellos que no son verdaderos and those who are creyentes true believers. y aquellos que lo son, que son The verdaderos creyentes. wheat and the tares together. La cizaña y el trigo juntos. And Jesus warned us, Y Jesús nos advierte, don't try to separate them. no traten de separarlos. If you do, Si ustedes lo hacen, you're going to take wheat out with the weeds. van a quitar el trigo con la cizaña. See? ¿Quién puede separarlos ellos? El que los puede separar Dios. es Dios. ¿Cuándo? Here. Aquí, At this stage, en esta etapa, una cajón, en esta etapa, exclusivamente con los creyentes validadores. Those people. un rectángulo con los creyentes verdaderos. And this is what Jeremiah was hoping, this is what he was predicting. Y esto es lo que estaba prediciendo Nehemías. But it did not come here. Pero no llegó aquí, It only comes here. solamente llega aquí. So today, your church has both believers and unbelievers in it. Así que hoy la iglesia tiene ambos, tiene creyentes y no creyentes. Many times you cannot distinguish them. Y muchas veces no podemos distinguir.